Ya. Ok, muy bienvenidos a este webinar de la Sociedad Panamericana de Ingeniería de Transporte. Este es el webinar 2.07. Les doy la bienvenida a todos en distintos horarios, a los que se estén sumando. Hoy tenemos como tema de la sesión calidad en el transporte de pasajeros y vamos a tener dos ponentes. Primero vamos a partir con Andrés Rodríguez de la Universidad de Cantabria y con Juan, y luego tenemos una presentación de Juan Benavente de la Universidad Politécnica de Madrid. Eh, Les doy la bienvenida a todos. Vamos a tener estas dos presentaciones del orden de 20-25 minutos para que después tengamos tiempo para preguntas. Si quieren van dejando preguntas en el chat, yo las puedo moderar. O si prefieren levantar la mano al final de las presentaciones para que las hagan también es posible. Andrés, si quieres puedes compartir tu presentación y te vamos a dar. Les pido por favor a todos los que se suman a las presentaciones que vayan dejando sus micrófonos en mudo para que no interrumpamos a los presentadores. Bueno, entonces el primer trabajo lo va a presentar Andrés Rodríguez de la Universidad de Cantabria. Este es un trabajo en conjunto con Mayra Delgado y Luigi Del Olio. Análisis de los indicadores de calidad del transporte público teniendo en cuenta la configuración especial de las rutas. Adelante, Andrés. Muchas gracias, Ricardo, y muchas gracias, evidentemente, a la Sociedad Angélica por invitarnos a compartir en este foro el, el trabajo que hemos desarrollado y que hoy vamos a exponer. En este caso, como bien has introducido, se trata de una ponencia sobre análisis de los tradicionales indicadores de calidad en las encuestas de transporte público, a los que hemos querido dar un tratamiento especial desde el proceso de imputación y después procesado de datos para poder medir cómo las diferentes configuraciones espaciales de las líneas influyen en la percepción de la calidad del transporte público. ¿Y de qué manera influyen? Pues desde el tipo de vehículo que se utiliza, el tipo de población que reside en un lugar en otro, las frecuencias que también muchas veces están asociadas a zonas, diferentes zonas de la ciudad. Y en este caso, tanto mis dos compañeros, el profesor Luigi Del Olio y Mayra Delgado, hemos desarrollado esta investigación para ver cómo es la influencia de estos indicadores. Como índice, voy a comenzar hablando rápidamente sobre los objetivos, después abordaremos la metodología, que es donde está el punto más novedoso, puesto que hemos utilizado una metodología ligeramente diferente a la habitual para posteriormente hablar, como siempre, de resultados y de conclusiones. Bueno, en primer lugar, ¿por qué es importante el transporte público? En todos los lugares del mundo, el transporte público es la base, es esencial para la movilidad urbana, es esencial para reducir las emisiones de carbono, es esencial también para mejorar la movilidad dentro de nuestras ciudades, puesto que es de nuevo bien sabido la gran cantidad de coches y vehículos privados que se reducen por el incentivo de uso del transporte público. ¿Qué hacen que un sistema de transporte público sea mejor? Pues la calidad. Tenemos dos tipos de calidad. Tenemos tanto por un lado la calidad percibida por los usuarios como la calidad ofrecida por parte del propio operador del servicio y que solemos medir con los atributos que generalmente salen estadísticamente de los sistemas de ayuda a la explotación. Y los otros atributos, que son los que en este caso medimos, los de calidad percibida, son aquellos atributos que directamente tienen que ser cuestionados a los propios usuarios del sistema, factores tales como cómo perciben ellos las diferentes frecuencias, la comodidad de los servicios, la limpieza de los autobuses, la climatización, el grado de seguridad, la cobertura de las líneas, la correspondencia con otras, la puntualidad del servicio, etcétera. Y en este caso, como brevemente ya he introducido, lo que nosotros nos hemos planteado es dividir
las líneas en diferentes configuraciones espaciales para ver cómo estas configuraciones espaciales iban a influir posteriormente en la calidad del servicio. De nuevo, ¿por qué es importante? En este caso, hemos analizado brevemente en diferentes portales de opiniones de los usuarios cuáles son de las principales empresas de transporte de pasajeros en España, la calidad que los usuarios opinan en diferentes portales web. En primer lugar, este es un estudio que después vamos a ver que el caso de uso está hecho en la ciudad de Valladolid, situada en la zona central de España, a unos 200 kilómetros de Madrid, la capital. Pues el proveedor del servicio de transporte en Valladolid es la empresa Aubasa, que aquí les indicamos, en el cual ven que tiene una calidad de 1,6 según las opiniones que los usuarios vierten en este caso en TripAdvisor. Pero sin ir más lejos, empresas más grandes como la empresa municipal de transportes de Madrid no supera las 2 estrellas sobre 5. La única que ligeramente puede obtener un pequeño aprobado sean las empresas de Málaga o la empresa de Santander con valoraciones de 2,9 o de 2,6, pero todavía tenemos datos peores. La empresa valenciana de transportes, según Transpilot, tiene un 1,5. La empresa metropolitana de Barcelona no supera los 2 puntos sobre 5. Y esto en cuanto a empresas de gestión pública, que podríamos decir que en muchas ocasiones pueden dejar un poco más de lado la calidad que ofrecen porque son empresas que se gestionan con fondos públicos. Pero es que si avanzamos las tres principales empresas de transporte privados en España, como son Monbus, Alsa y Avanzabus, vemos que los resultados, y en este caso son de bastante muestra de opiniones, en muestra global no superan en ningún caso los 1,5 puntos sobre 5. Esto evidentemente debe llevarnos a un quebradero de cabeza y a una preocupación muy grande en nuestro caso como planificadores del transporte que somos y como investigadores en esta materia. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿En qué punto podemos ayudar a mejorar la calidad que los usuarios perciben dentro de los sistemas de transporte público? Pues para ello, lo que nos hemos puesto en marcha en este estudio primero es a estudiar este término de la calidad del servicio en el transporte público y cómo ha ido siendo su evolución en la literatura a lo largo de los años. Se trata de unos estudios que han evolucionado desde los primeros estudios de Bronos o de Parasuraman en los años 80 hasta estudios más adelante, como en el año 2003, por ejemplo, se produce la primera review que hay publicada mm, de sistemas de transporte en una review que hace Juan de Oña, por ejemplo, en el año 2008. Después hay otra review un poco más elaborada, o hasta los últimos artículos que surgieron respecto a la calidad en época de la pandemia en el 2020 y hasta nuestros días. ¿Por qué es importante la importancia del transporte público? Porque refleja el rendimiento del sistema y cómo es percibido por los usuarios. Asimismo, fomenta, como ya se ha dicho previamente, esos modos sostenibles y sirve como guía para cómo tienen que desarrollarse las políticas urbanas de transporte. Esa calidad percibida por los usuarios puede ayudar a los gestores del transporte y a los tomadores de decisiones a incorporar más o menos recursos en mejorar según qué puntos del transporte público. ¿Qué factores hemos visto según la literatura que son los que tradicionalmente nos afectan a la percepción? Pues en primer lugar, aquellos debidos al tiempo de viaje, frecuencia, transbordos, accesibilidad y confiabilidad de los sistemas, y cuál tradicionalmente suele ser el que peor percepción tiene, pues ha solido ser en muchos casos el precio o ha solido ser la frecuencia del servicio. En este caso, en la Unión Europea existe una normativa que obliga
a certificar a todas las empresas y proveedores de transporte público de ciudadanos en la Unión, y se trata de la normativa europea 13.816, que en el caso de España se transpone en la norma UNE 13.816 de la misma numeración. ¿Qué es lo que hace esta normativa? Pues divide en 8 principales grupos: fiabilidad, frecuencia, conectividad, confort, servicio al usuario, información al usuario y comportamiento del personal. Los ítems y los 38 diferentes ítems de calidad en el transporte público. Évoli y Machula en 2013 fueron un punto más allá y consiguieron hacer el primer estudio de ecuaciones estructurales aplicando lo que decía esta normativa. Pero nosotros podemos plantear, como he dicho al principio, que el enfoque puede ser directamente transponiendo estos indicadores subjetivos, que es esa técnica perdón, esos indicadores que yo estudiaba para Suraman en el año 1984, en los cuales se enfrentan unas expectativas que tienen los usuarios frente a la realidad, o bien se pueden juntar con atributos técnicos que son observables, que es el enfoque de funcionamiento del sistema, más bien de esa calidad percibida, que es el enfoque que Bronos estableció en su estudio de 1988. En nuestro caso, como he dicho, hemos tratado de aplicar estos indicadores de la normativa 13.816 desde un punto de vista subjetivo del usuario. Y por último, en cuanto a la dimensión espacial, pues existen algunos estudios que sí que estudian cómo las diferencias geográficas influyen en la percepción de la calidad, pero en ningún caso se ha llegado a tratar de establecer cómo los patrones de las rutas impactan en la experiencia de los usuarios. Por tanto, ¿cuál es el gap que nosotros hemos tratado de cubrir con esta investigación en la literatura? Pues es evidencia empírica sobre cómo la influencia de esa disposición espacial de las rutas. Hemos visto cómo la literatura ha avanzado mucho en la identificación de los factores que afectan en la calidad, pero vemos que existe un vacío, que es cómo esa configuración espacial, cómo ese diseño geográfico y funcional dentro de la red influye en la percepción de la calidad, enfatizando especialmente en la relevancia del problema del transporte público y de la configuración de las diferentes ciudades donde se aplica el estudio. ¿Por qué es esto importante? Porque la forma en la que se estructuran las líneas no puede afectar solo a la accesibilidad, sino a cómo los usuarios experimentan factores tales como la frecuencia, los transbordos y la información disponible pueden afectar a la calidad percibida. Por tanto, nuestro trabajo está buscando cómo llenar este vacío, evaluando comparativamente la percepción de la calidad, teniendo en cuenta 3 diferentes patrones de configuraciones de rutas: el factor transversal, perdón, la configuración transversal, la configuración longitudinal y la configuración circular de las mismas en los sistemas de transporte público urbano. Y bueno, ¿cómo hemos hecho esto? Pues en primer lugar, hemos construido una base de datos en base a una encuesta de percepción que se realizó a los usuarios de transporte de la ciudad de Valladolid, que, como he dicho, después la definiré, está situada en la zona central de España, y esta encuesta ya tenía en cuenta esta metodología que queríamos desarrollar, y esta encuesta se realizó en líneas de las diferentes configuraciones de la ciudad. La ciudad tiene una configuración norte-sur, este-oeste muy marcada, por lo tanto, existen unas líneas transversales y longitudinales muy marcadas sobre las cuales tomamos esta muestra, ¿vale? Posteriormente, se han formado los indicadores de calidad, tomando como marco de referencia esa norma 13.816. Realizamos, no obstante, un análisis de componentes principales, y posteriormente se confirmó que los grupos de la norma eran los grupos más o menos que se nos formaban a través del PCA, y realizamos un CFA, un análisis factorial confirmatorio, para evaluar el desempeño de los principales indicadores en los 5 grupos que nosotros hemos construido, y que son 5 grupos extraídos de los 8 grupos que a su vez tenía la norma que nos estaba sirviendo como base para conformar nuestros indicadores.
¿Cómo hemos evaluado después la calidad? Pues aquí es donde se encuentra también ese punto diferenciador del estudio, y es que hemos llevado un paso más allá la teoría de respuesta al ítem, comúnmente conocida como IRT, y que ha sido tradicionalmente aplicada en estudios psicométricos, en estudios de educación para ver cómo era el desempeño de los estudiantes ante diferentes test. Pues en este caso lo hemos aplicado para medir el nivel de exigencia de los usuarios dentro de las redes de transporte. Pero ¿qué pasa? Que en este caso nosotros teníamos valores discretos, puesto que la encuesta que nosotros hemos planteado en una encuesta bueno, que habían planteado en una encuesta en escala Likert. Y en ese caso tuvimos que irnos a una especificación concreta de la teoría de respuesta al ítem, que es el modelo de crédito parcial generalizado conocido como GPCM. Y finalmente, una vez que hemos sacado los valores de los discriminantes y los valores de dificultad y rasgos latentes del ítem, hemos analizado la calidad del servicio y hemos hecho ese análisis espacial aplicando un funcionamiento diferencial de los ítems conocido como DIF. Pues si pasamos al primero de los aspectos, que es la construcción de la base de datos, como indicado, lo que se realizó fue una encuesta a los usuarios del sistema de autobuses de Valladolid. Esta encuesta se realizó durante los meses de marzo y abril del año 2024, perdón, con un pequeño parón en el principio de abril, puesto que como se quería constituir en una muestra de usuarios que fuera representativa de usuarios sistemáticos del sistema, queríamos excluir la Semana Santa, que es una de las épocas en las que se produce más afluencia turística dentro de la ciudad, y entonces dejamos esa parte de vacaciones dentro de la ciudad por fuera para que no influyeran los datos de la modelación. La encuesta estaba estructurada en tres principales bloques: una caracterización socioeconómica para medir las principales características, los rasgos de sexo, de edad, nivel de ingresos, nivel de estudios, y posteriormente se medían los 38, no 37, que me he confundido en la diapositiva, indicadores de calidad que marcaba la normativa. Y se dividieron en una escala Likert de 3 puntos. Tradicionalmente también la mayor parte de estudios marcan que es conveniente realizar una escala Likert de 5 puntos, pero en este caso el proveedor de la empresa municipal de transportes requería que fuera una escala Likert de 3 puntos, puesto que los usuarios de encuestas anteriores estaban acostumbrados a responder con emojis: emoji triste, emoji indiferente y emoji contento, y por eso hubo que adaptar el cuestionario para una escala Likert de 3 puntos. Después, la empresa encuestadora realizó una metodología mixta mediante el despliegue de códigos QR dentro de los autobuses, en los cuales los usuarios estaban incentivados mediante el regalo de bonos transporte, mediante el sorteo de diferentes tabletas en diferentes tablets y teléfonos móviles, y para complementar el sesgo que se producía al realizar la encuesta mediante códigos QR, puesto que generalmente la población joven es más tendente a utilizar esta tecnología, se desplegaron también encuestadores presenciales para cubrir las encuestas faltantes. Finalmente se obtuvieron 1088 encuestas válidas, pero claro, no, las encuestas estaban planteadas por bloques, por lo tanto hubo que realizar imputación de los datos faltantes, puesto que no todas las personas habían respondido a todas las preguntas del sistema por lo larga que era la encuesta, y hubo que realizar una imputación que se hizo mediante regresión logística polinómica utilizando los datos de la caracterización socioeconómica, que esa evidentemente sí que estaba completa, y sirvió para completar esas respuestas faltantes, que eran cerca del 20%, a los ítems de calidad. Y finalmente, no he mencionado, el tercer bloque de la encuesta era un bloque en el que tenían que elaborar un ranking de esos ítems de calidad en una escala Best Worst, pero que no es objeto de este estudio. Bueno. ¿Cómo es la distribución espacial? Como he dicho, la ciudad de Valladolid está situada
dentro de la península ibérica, al sur de Europa, y está dentro de la región de Castilla y León, que está delimitada al norte de Madrid, que es la capital de España, y a unos 200 kilómetros al norte de la misma, en el centro de la comunidad autónoma de Castilla y León, se encuentra la ciudad de Valladolid. La ciudad de Valladolid es singular, puesto que pertenece a una unidad provincial y prácticamente el 80% de la población de la provincia reside dentro de la ciudad. Es un núcleo mediano con una población de 319.000 habitantes, que cuenta con un sistema de 24 líneas de transporte público que se vertebran circular, longitudinal y transversalmente a la ciudad. Existen otra serie de líneas con unas configuraciones ligeramente diferentes, pero que evidentemente no eran objeto del estudio y no han sido incluidas. Prácticamente la totalidad de las líneas que no son circulares pasan por uno o dos puntos que la compañía de transportes denomina transbordadores, y están situados en la zona central de la ciudad, en la Plaza de la Fuente Dorada y en la Plaza de España. Los indicadores de calidad se formaron, como he dicho, mediante esos indicadores de la normativa europea, la 13.816, y fueron corroborados con ese doble check que se hizo mediante el análisis de componentes principales y el análisis factorial confirmatorio posterior, el CFA. ¿Vale? Se conformaron cinco variables latentes que denominamos horario, información, facilidades a bordo del transporte público, servicio ofertado y confort a bordo del sistema. Más o menos coinciden, he mencionado que existen 8 bloques dentro de la normativa, y en este caso fueron reducidos a estos cinco. Dentro de horario se constituyó esta variable latente con los indicadores de frecuencia, de tiempos de espera en las paradas, regularidad, correspondencia con otras líneas. En información, pues agrupamos la información que existe en las paradas, tal como los indicadores de tiempos de llegada estimados dentro de las marquesinas, los paneles de información para correspondencia con otras líneas, eh, las aplicaciones móviles, después, tanto la aplicación del sistema de transporte en la cual viene esta misma información, como las aplicaciones de planificadores de viaje. Después, la información disponible a bordo en las pantallas del autobús, donde se informa de las próximas llegadas, de la ocupación del autobús, de la ocupación de los autobuses con transbordo, etcétera, de la información dentro de la web del sistema y de la que ofrece la compañía de transportes a través de las redes sociales, cuando hay eventos especiales en la ciudad, cuando hay corte de determinadas calles, etcétera, etcétera. Después, las facilidades a bordo, variables que se incluyeron aquí, es la calidad percibida respecto a la ocupación de los vehículos, la ocupación percibida por la gente, la puntualidad del sistema y la seguridad. La seguridad, a su vez, está constituida por diferentes tipos de indicadores. La seguridad que percibían dentro de los vehículos, la seguridad en la espera en las paradas y la seguridad frente a agresiones. Asimismo, se separó la seguridad durante el día con la seguridad nocturna. Después, el servicio ofertado, en el cual se incluyeron la facilidad de transbordo, las líneas especiales que existen ante eventos como conciertos, partidos especiales de fútbol del equipo de la ciudad, eventos en la ciudad como la Semana de Cine, la Semana Santa, la Semana de Teatro de Calle. Después aquí se incluye la accesibilidad de las paradas, la accesibilidad para personas de movilidad reducida y la regularidad del sistema. Y finalmente el confort, la comodidad en las paradas, que esto engloba pues la existencia de climatización dentro de las paradas, la existencia de paradas cerradas, paneladas, la existencia de bancadas dentro de las paradas, la comodidad dentro de los vehículos, así como las actividades molestas que se producen por otros usuarios y cómo son percibidas, y la climatización de los mismos. El clima de la ciudad de Valladolid es muy extremo, así que se preguntó por un lado por la climatización en verano y la climatización en invierno, donde por un lado se requiere más calor y por otro más aire acondicionado. Posteriormente,
centrándonos en cómo se evaluaron los indicadores de calidad, como indicado, se utilizó la teoría de respuesta al ítem. La teoría de respuesta al ítem fue formulada por Bayes y Jones en 1991 y es un marco estadístico que permite modelar cómo responden los individuos a diferentes ítems según su nivel en un rasgo no observado. Modela, por tanto, la exigencia de los usuarios frente a los atributos, permitiendo detectar los ítems que discriminan mejor entre los distintos niveles de satisfacción. Es decir, para qué ítems los usuarios son más exigentes o menos. Se modela para cada uno de los individuos un rasgo latente, que es definido como el nivel individual de exigencia, en este caso frente a ese determinado ítem o de satisfacción. ¿De acuerdo? El ítem es cada una de las variables sobre los que son cuestionados. En este caso era la frecuencia, el confort. Después, para cada ítem, el modelo establece unos parámetros. Por un lado, el parámetro de discriminación y por otro lado, el parámetro de dificultad, que es el nivel de rasgo latente que cambia la probabilidad de respuesta. Esto se formula de la siguiente manera. Para cada individuo, como he indicado, hay un rasgo latente y después los ítems, que son los 38 ítems que se han medido, tienen un parámetro de discriminación y diferentes parámetros de dificultad. En este caso, como era una escala Likert de 3 puntos, el parámetro de dificultad se va a dividir en dos umbrales, que es la dificultad para pasar entre los tres diferentes rangos de la escala Likert que se ha medido. Y entonces esto nos da después una formulación para el rasgo latente de cada uno de los individuos. ¿Cómo se especifica esto un poco más? Pues se especifica, como he dicho, Ya llegaron los 20. se especifica con el modelo de crédito parcial generalizado, que en este caso se aplica dentro de modelos, en este caso, que son variables en los cuales no son continuas, son discretas, como es la calidad en este caso, que tiene tres factores diferentes y permite las respuestas ordinales, permitiendo los niveles intermedios de satisfacción. Estima la probabilidad de elegir cada una de las categorías de respuesta en función del nivel latente. Como he dicho, ese parámetro de dificultad se divide en diferentes umbrales, que es la dificultad para pasar de una categoría a otra, y después el discriminante nos muestra qué tan sensible es el ítem al cambio al rasgo latente. Permite detectar diferentes sesgos de evaluación entre grupos, porque después se va a aplicar ese análisis diferencial dentro de los rangos latentes y nos permite ver, entre comillas, cuánto cuesta, cuán exigentes son para dar una mejor valoración. Es decir, que si nos da rangos latentes más elevados, nos indica que los usuarios son mucho más exigentes para medir ese determinado indicador. Esto ahora cuando pasemos a los resultados se va a entender, yo creo, de una manera mucho más clara. En este caso, para todas las variables que son medidas, se obtienen determinados valores del parámetro de discriminación una vez analizados y procesados y modelados con este modelo GPCM, las 1088 observaciones que teníamos dentro de la encuesta que se realizó. ¿Y qué obtuvimos? Pues en este caso, en la gráfica he dibujado el parámetro de discriminación para los principales ítems que fueron modelados con el GPCM, y según lo que marca la literatura, se considera que tiene baja discriminación, es decir, que los individuos no se muestran muy exigentes ante los cambios en ese parámetro, no les afecta mucho, por debajo de 0,2, y sin embargo son altamente discriminantes, es decir, que son muy sensibles a variaciones en la percepción de la calidad, los ítems que se encuentran a partir de 1. En este caso, por ejemplo, en la ciudad de Valladolid, ante los servicios especiales, ante la seguridad frente a amenazas o ante valores como la información en aplicaciones, regularidad, son los que estamos mostrando. Aquí se puede ver unos valores
índice de discriminación más elevados. En conclusión, en esos ítems que están por debajo de 0,2 podemos decir que son poco útiles para medir las diferencias individuales en la calidad percibida. Ítems que se encuentran pues, entre ese rango de 0,2 y 1, podríamos decir que son aceptables para escalas exploratorias, y los que se encuentran por encima de 1 son muy sensibles, útiles si queremos llegar a un diagnóstico muy fino e individualizado dentro de ese determinado valor. Posteriormente, se puede analizar la dificultad media que tenemos del parámetro de dificultad. El parámetro de dificultad va a tener para cada uno de los ítems que son analizados, en este caso he dicho 2 valores de corte. El primero, que nos permite pasar entre la escala de valor 1 y valor 2, y el segundo, que es entre valoración 2 y valoración 3 del sistema. En este caso, la literatura nos indica que los parámetros de dificultad es eso, es cuán exigente es un ítem para ser bien valorado. La mayoría de los ítems en este caso muestran una dificultad baja, lo que nos está sugiriendo que la mayoría de aspectos del servicio son percibidos de manera favorable, incluso por los usuarios poco exigentes. Sí que hay que tener en cuenta que valores como la seguridad o la regularidad son los que están requiriendo valores más exigentes por parte de los usuarios para obtener valoraciones positivas. Son los cuales donde se podría indicar que el servicio en este caso podría estar fallando, y donde los usuarios están siendo más críticos. En este caso, de nuevo, la correspondencia, podríamos decir que se trataría de un outlier, porque una dificultad de -5 no se encuentra dentro de ese rango entre -2 y +2 establecido por la literatura como óptimo para un análisis GPC. ¿Cuál es el siguiente análisis que se puede hacer? Pues es el de las curvas de información y error estándar acumulado para cada una de las variables latentes. En este caso, recordar que teníamos 5 variables que eran los horarios, información a los usuarios, facilidades a bordo, servicio ofertado y confort. Para todos los casos, la máxima información se concentra para valores negativos de teta, lo que significa que el modelo es más preciso en este caso con usuarios menos exigentes, o o que los usuarios son más fácilmente satisfacibles. En concreto, entre el 48 y el 58% de la información se puede ver que se encuentra en la parte negativa de las curvas. eh, las instalaciones a bordo y las información al usuario son los ítems que concentran mayor cantidad de información antes de llegar a ese teta igual a 0, sugiriéndose que tienen una buena capacidad discriminativa y están bien discriminados con el rasgo latente, aunque la mayoría de los constructos están aportando una buena información y una buena cantidad de variables. Posteriormente, para poder proceder con ese análisis que evaluara a nivel espacial las líneas, recordemos que se pretendía establecer unos patrones para las líneas a nivel transversal, longitudinal y circular. Se aplicó un funcionamiento diferencial del ítem a los valores del nivel de rasgo latente de los diferentes usuarios. Es decir, estamos asumiendo que el constructo no mide de forma equivalente en los diferentes subgrupos. Se dividió la muestra en los 3 grupos en función de si la línea abarcaba a nivel circular, a nivel longitudinal o a nivel transversal, y se volvió a aplicar esa modelación de la teoría de la teoría de respuesta al ítem. Es decir, que cuando una misma pregunta es interpretada de forma distinta por diferentes grupos de personas. Y en este caso se aplica el análisis DIF, permitiéndonos evaluar cómo se comporta la gente. En este caso, obtuvimos las 5 gráficas que se ven a continuación, y obtuvimos las gráficas que nos muestran para los 3 grupos de líneas de transporte público y las 5 variables latentes. Si comenzamos con las facilidades a bordo
Y el confort se puede ver que en la primera de ellas eh, la valoración es realmente similar, salvo para el caso de la seguridad a bordo, en el caso en el cual tenemos que las líneas circulares es valorado de manera mucho peor, puesto que abarcan barrios que son un poquito menos seguros dentro de la ciudad y ligeramente más conflictivos, y es en aquellos en los cuales los usuarios son más exigentes en la medida de la calidad de la seguridad dentro del transporte público. Asimismo, la puntualidad, se observa que los usuarios son menos exigentes en líneas que tienen mayor cantidad de frecuencia de servicios, y esas se corresponden con esas líneas que son circulares en este caso. Por otro lado, el confort. Dentro de los vehículos es percibido de manera mucho más satisfactoria en los usuarios de líneas longitudinales, porque es donde el prestador del servicio tiene autobuses articulados con mayor cantidad de servicios como cargadores móviles dentro del servicio, como mejor ventilación o como mejores facilidades dentro del vehículo. Por lo tanto, los usuarios perciben el confort de manera menos exigente dentro de estos servicios. Sin embargo, en aquellos servicios donde la edad media de la flota se sitúa por encima de los 10 años, el confort tiene un patrón de este análisis diferencial muy marcado y tiene un análisis mucho más exigente, puesto que los usuarios perciben que la calidad es peor. Si continuamos ahora con el grado de información del usuario, presenta poca variabilidad entre las configuraciones, indicando que más o menos actúa de forma equitativa entre los diferentes grupos. ¿Y a qué se debe esto? A que la información disponible en las marquesinas, la información disponible a través de la aplicación móvil o a través de la página web es prácticamente la misma. Vamos, sino prácticamente es la misma para todos los grupos. Por lo tanto, podríamos establecer que el grupo de información al usuario es un grupo candidato a poderse usar a comparaciones directas entre grupos sin ofrecer un sesgo. Y finalmente, eh, el servicio ofertado refleja claramente la configuración de la ciudad. Aquí se puede ver claramente la regularidad, cómo es percibida de manera muy diferente entre las líneas circulares y longitudinales respecto a las transversales, y cómo en estas líneas los transbordos también son percibidos de manera mucho menos exigentes, puesto que son usuarios que no necesitan realizar generalmente de transbordos, como sí que lo necesitan los de las líneas longitudinales y transversales. Así que, en conclusión, se ha establecido una nueva metodología que permite evaluar los sistemas de transporte público y cómo las exigencias de los usuarios pueden ser medidas y evaluadas para ver en qué puntos hay que enfatizar. Podemos establecer que la calidad percibida se mide con mayor precisión en usuarios que son menos exigentes, y a su vez que a mejores condiciones prestadas por el servicio, los usuarios se vuelven menos exigentes en la evaluación de los ítems, los cuales puede ayudar también a los tomadores de decisiones. Y como líneas futuras que tenemos, pues se podría establecer una comparación temporal, estableciendo un panel de datos que evaluar a lo largo del tiempo, pero como las evaluaciones de la calidad del transporte público y la exigencia de los usuarios va variando a lo largo del tiempo de diferentes momentos del año o diferentes años consecutivos. Y a su vez tenemos idea también de aplicar esta teoría esta teoría IRT a diferentes ciudades para ver cómo la exigencia de los usuarios o cómo los usuarios son más o menos exigentes en diferentes ciudades, estableciendo así estudios comparativos. Sin más, les dejo en pantalla dos códigos QR. El primero se trata de la publicación en la revista Transportmétrica, en la parte A, donde pueden encontrar en detalle el estudio que hemos elaborado, que ya fue publicado hace cosa de un mes, y pueden evaluarlo. Y el segundo es mi dirección de email,
por si tienen cualquier tipo de duda, se puedan poner en contacto conmigo. Y creo que me he pasado solo 4 o 5 minutos del tiempo que me daban, así que muchas gracias por la atención y, y dejo ya la palabra de nuevo al moderador. Gracias, Andrés. Acá justo hay una pregunta de Víctor Cantillo y mientras tanto también los que quieran pueden levantar la mano si quieren hacer una pregunta o escribirla en el chat. Vamos a hacer las consultas de manera, antes de partir con la presentación de Juan. Querían consultar si controlaron según características socioeconómicas de los individuos, por ejemplo, si hay diferencias por sexo, ingreso, nivel educativo u otras. Pues la pregunta es buena, la agradezco porque, mira, por ejemplo, por sexo sí que hicimos el análisis, aplicamos este análisis DIF, en vez de los patrones espaciales, aplicamos la diferencia entre hombre y mujer y nos daba que no existía diferencia. Por edad sí que existían diferencias y sobre todo teníamos, yo creo, muchas cosas que eran más bien por esa característica socioeconómica entre el grupo de mayores y de jóvenes. Por ejemplo, la gente mayor sí que nos salía que era mucho más exigente, por ejemplo, respecto a la climatización en el interior de los vehículos, respecto a la puntualidad o a la frecuencia. Mientras que la gente joven, como va realizando habitualmente otras actividades dentro del transporte público, pues desde escuchar música, ir chateando con el móvil, eh, eran mucho menos exigentes, por ejemplo, en la frecuencia o en la regularidad del servicio porque gastan ya ese tiempo con otras actividades. Pero sí, podría ser a nivel educativo o a nivel de ingreso no hemos hecho esa diferenciación, pero se podría aplicarse. De hecho, a día de hoy estamos tratando de elaborar ampliar este estudio con datos que tenemos para la ciudad de Santander y, entre otras cosas, sí que estamos haciendo un análisis multicriterio aplicando el análisis DIF a todas estas diferentes caracterizaciones socioeconómicas para ver cómo afectan al servicio. Aquí hay otra consulta de Angélica Lozano y que además yo también tengo preguntas parecidas. Y ella pregunta si en una misma línea hubo cambios en las paradas diferentes en diferentes zonas de la ciudad. Y yo más bien mi pregunta es, probablemente la calidad del servicio no es homogénea en la ciudad y tal vez usuarios de determinadas regiones opinan distinto que usuarios de otras regiones. No sé si hay algún levantamiento de la zona de residencia y decir, mira, los residentes de esta parte de la ciudad tienen una percepción distinta que los de otra. Sí, porque al final, al haber establecido nosotros la diferenciación por líneas, teniendo en cuenta en las zonas en las que se hicieron las encuestas, podemos establecer que al final es una diferenciación también eh, por estratos, por así decirlo, de la ciudad, porque la gente que tiende a usar unas líneas es gente de unas determinadas características y la que tiende a usar otras líneas es de otras características. Pero como las encuestas se hicieron en el interior de los autobuses, para el caso de Santander, las encuestas son realizadas en paradas, por lo tanto las tenemos más localizadas y además sabemos si es origen o destino del viaje, con lo cual de cara a futuro es un estudio muy, muy interesante que podríamos hacer a nivel de diferentes paradas y de zonas. Sí, yo la verdad que no conozco esa ciudad, entonces, porque en muchos casos las líneas de transporte público cruzan las ciudades y en ese caso la línea no define el tipo de usuario, más bien el horario. Sí, En pero la mañana nosotros van y las los encuestas niveles de se servicio, hicieron, yo las que se hicieron, puedo- sí, dale. las que se hicieron presencialmente se hicieron en cabeceras montando en la cabecera de la línea. Por lo tanto, sí que en esas podríamos establecer un poco ese tipo de caracterización, pero no, a grandes rasgos lo que haría falta es hacer como indica Angélica en la pregunta, hacer las encuestas en las paradas para poder así estratificar exactamente por zonas de la ciudad y no por líneas.
La máxima conclusión, sí, nuestra encuesta de Valladolid en las líneas circulares, que además es una de las conclusiones que hemos extraído, esa línea recorre barrios que son relativamente similares económicamente en la ciudad, con lo cual sí que se puede establecer para ese determinado tipo de población porque es la que recorre esa línea, pero no se pueden sacar tampoco unas conclusiones que, desde luego, no creo que sean publicables, unas conclusiones a ese nivel porque no van a tener la suficiente base como para ser robustas. Bueno, gracias Andrés. Y como estamos con el tiempo algo justo, voy a pedirle a Juan que presente mientras introduzco a Juan Benavente Ponce de la Universidad Politécnica de Madrid, que va a presentar un trabajo en conjunto con Alison Fernández Lobo, Andrés Monzón y Eduardo Salas Fernández. Eh, y el trabajo tiene que ver con previsión a corto plazo de la demanda de transporte público para mejorar la calidad de servicio en los corredores metropolitanos. Juan, cuando puedas, eso, comparte tu presentación y adelante. Oh, estás en mudo, por favor, Juan. Tienes que activar tu micrófono. Sí, ahora sí, ¿no? Ahora sí, te escuchamos perfecto. Dale. Ah, gracias. Que se había quedado esto medio colgado. Vale, ya está. Pues muchas gracias. Muchas gracias a la Sociedad Panamericana de Investigación en Transporte y Logística y muchas gracias a todos ustedes por su, vamos, por participar y por atender a estas presentaciones. Y vamos, sí, yo les voy a hablar sobre una aplicación que se desarrolló dentro de un proyecto aquí en la Politécnica de Madrid, que es la previsión a corto plazo, la demanda de transporte público para mejorar la calidad de servicio en un corredor metropolitano. Vamos, los actores ya, vamos, les comento un poquito. Perdón. A ver, ¿qué es que tengo? Ahí. Bueno, pues este proyecto fue desarrollado por 4 universidades y varias empresas colaboradoras. Y en general tratábamos de ver cómo a través de las nuevas tecnologías y de gracias a los datos y a cómo se procesan, pues se puede mejorar la calidad del transporte tanto de viajeros como mercancías, etcétera. Comentando muy por encima el proyecto, que era el proyecto Metrópolis, pues Barcelona, la Politécnica de Cataluña, se enfocó en la logística de última milla, en gestionar zonas de carga y descarga, en reparto autónomo de mercancías. La Universidad Politécnica de Valencia iba por el tema del vehículo autónomo y de cómo los sistemas operativos que tienen que ir en tiempo real dentro de un vehículo autónomo y de cómo integrar las tecnologías que vamos desarrollando los demás en vehículos autónomos. La Universidad Politécnica de Cartagena se dedicó a desarrollar los sensores que se empleaban en los diferentes casos de estudio y el caso del que yo voy a entrar un poquito más es el de la Politécnica de Madrid. También colaboraron el área metropolitana en Barcelona, la empresa Carnet, que es un Research Hub, y la empresa de autobús de transporte ALSA. Vamos, que nos ayudó muchísimo en el caso de Madrid, si no, ya no hubiéramos podido hacer el proyecto. Bueno, presentándoles un poquito el caso de estudio. Nuestro caso de estudio, pues era de gestión cooperativa de transporte de viajeros y lo aplicamos no sé si será en mi cursor, pero bueno, es en el corredor noroeste de Madrid, desde el corredor que alimenta lo que es el núcleo urbano a través de la carretera 6 y conecta las municipalidades a lo largo de la misma. Hay como un poquito menos de 4 millones de personas y es una vía bastante importante con hasta 4 carriles por sentido, más de 100.000 vehículos al día y su particularidad es que presenta el carril reversible más antiguo que sigue funcionando en Europa. La normativa ha ido cambiando, pero hoy en día pueden usarla vehículos que tengan más de un ocupante, vehículos eléctricos o de emisión cero, vehículos de transporte público, motocicletas, etcétera. A ver, vale. Y bueno, en este caso lo que les voy a presentar en esta ponencia está muy relacionado con el intercambiador de Moncloa. Digamos, todo este eje que conecta con Madrid, con el centro de Madrid, pues está formado por una serie de servicios, tanto de tren como de autobuses regionales.
que van a desembocar, la gran mayoría de ellos, al intercambiador de Moncloa, que es un nudo multimodal porque conecta todos estos servicios de fuera de la municipalidad con el municipio de Madrid. Ya te enganchas a la red de metro que ya te puedes poner cualquier punto de Madrid, con muchos autobuses urbanos. Además, otros servicios complementarios como una parada de taxis, también hay un servicio de bicicletas compartidas. En un día en medio, 300.000 personas pasan por el intercambiador de Moncloa. Bueno, ¿qué hicimos en el intercambiador de Moncloa? ¿Qué queríamos hacer en este estudio sobre gestión cooperativa de transporte de viajeros? Pues queríamos ver cómo tecnologías podían predecir cómo va a evolucionar la calidad de diferentes elementos de este sistema de transporte y con esa predicción pues actuar para evitar situaciones no deseadas, mejorar la calidad de servicio, etcétera. Y se desarrollaron dos aplicaciones. Una interna al intercambiador de monitorización de flujos y pasajeros y ocupaciones y la calidad, pero dentro, solo pensando en peatones que se desplazan dentro del intercambiador. O dos, que es la que va a esta ponencia, que es la monitorización de subidas, bajadas y ocupaciones de autobuses mediante sensores basados en unos sensores de inteligencia artificial desarrollados por los compañeros de la Politécnica de Cartagena. Ok, ¿cómo elegimos la tecnología? Claro, nosotros queríamos contar el número de personas dentro del autobús. En una primera instancia, estuvimos haciendo unas medidas, visitamos un par de autobuses porque ALSA nos permitía un acceso a sus instalaciones muy bueno. Y probamos en que ahora una forma muy sencilla que se nos ocurrió fue mediante LIDAR, mediante sensores LIDAR en el techo del autobús, pues directamente contar cabezas, contar gente sentada. Porque en estos autobuses la ventaja es que, vamos, raro es que la gente pueda, vamos, en estos autobuses es raro que la gente vaya de pie. Pero bueno, incluso el principal problema que tuvimos es que la geometría de la cabina es muy irregular, con los obstáculos para que la gente ponga su equipaje, barreras verticales. Entonces, hubiéramos tenido que poner tantos sensores que no hubiera sido práctico, porque los decidimos por el otro enfoque. El enfoque, pues, aplicar el principio de conservación de la cantidad. Si tú sabes cuánta gente hay en un instante T y sabes que hasta un instante T+1 se ha subido tantas personas y se han bajado tantas, pues sabes cuánta gente hay en el instante T+1. Y eso fue por lo que nos decidimos al final, con los sensores basados en inteligencia artificial sobre las puertas. Bueno, ¿qué hardware decidimos emplear? Pues colocamos un sensor sobre cada puerta y una unidad central en cada autobús, que tenía una antena de navegación por satélite, periféricos y comunicación 5G. Cosas importantes que nos hicieron elegirnos por estos aparatos. Estos sensores que se ve aquí, los que llaman los OAC o 1PoE, eso es Power over Ethernet. Eso significa que no hace falta no hace falta un cable de alimentación. Estos aparatos requieren tan poca energía que simplemente por un cable de Ethernet adecuado, la corriente que es capaz de llevar un cable de Ethernet, ya es capaz de alimentar el procesador que lleva dentro el sensor, porque lo bueno de este sensor es que además el procesado de la imagen, el modelo de visión artificial que detecta a la gente según se mueve, corre dentro del sensor. No hay que mandar la imagen al ordenadorcillo central que tenemos en el bus y procesarla. El ordenadorcillo central está solo para recopilar la información, guardarla hasta que se pueda transmitir y transmitirla junto con la posición. En cada autobús nos costó montar el sistema unos 1.500 euros, o sea, $1.750 más o menos. Y bueno, bueno, pues les cuento un poquito sobre el modelo que elegimos de elección, el modelo de detección. Elegimos emplear un modelo de detección y clasificación de objetos que se llama YOLO. Y en este caso, la versión cuando estábamos desarrollando el proyecto, pues la versión que mejor nos funcionó fue la V8. YOLO se caracterizó en su momento cuando salió desde la primera versión, que era muchísimo más rápido que sus competidores porque hacía tanto la detección y clasificación, o sea, tanto definir dónde están las cajas como lo que hay dentro de la caja, en un solo proceso. No era un proceso secuencial, sino uno solo, lo que los hacía mucho más rápidos. Hoy en día hay muchísimos modelos YOLO adaptados a diferentes cosas, como la detección, la detección que usamos nosotros, segmentación de un objeto en sus partes, no solo esto es una persona, sino esto es un brazo, esto es una mano, etcétera. Estimación de la pose, que es detectarte tu esqueleto, cómo está en cada momento.
la detección, aquí ven ustedes que son solo cuadros, pero ya hay modelos que te detectan mucho más fino cuál es el contorno de lo que estás midiendo. Y también un desarrollo que sí se empleó en el caso de estudio de Barcelona con carga, que ya no es detectar simplemente en un fotograma esto es una persona, esto es un coche, sino que lo que se entrenaba el modelo era con un cachito pequeñito de vídeo, como mejor unos segundos de vídeo, y etiquetabas, esto es una persona cargando carga ligera, esto es una persona descargando carga ligera. Entonces el modelo aprende a detectarte cosas en un vídeo, a detectarte una actividad en un vídeo. Pero bueno, son otros desarrollos que se hicieron en otras partes del proyecto. Detalles así interesantes sobre o problemas que tuvimos que solucionar durante la instalación. Un problema que tuvimos es que, claro, ALSA, lo que, vamos, evidentemente colaboraron muchísimo, pero nos dijeron que tuviéramos cuidado con que nuestro aparato no dejara sin batería al autobús, porque claro, si está siempre funcionando y se queda funcionando mientras está en cocheras o lo que sea, podríamos llegar a agotar la batería. Entonces se diseñó un aparato que no necesita. Vamos, cuando le llega corriente se enciende y cuando se apaga deja de funcionar y ya está. No hay ningún, vamos, el programa que está funcionando en el ordenador, la SD no se va a corromper, se reinicia bien, no tenemos ningún problema en ese sentido. Y entonces nos quitamos ese problema. Desde ALSA tuvieron para conseguir una foto posterior que hacer unos soportes especiales para que el ordenador que instalamos dentro no se moviera y con las mediciones que hicimos en los autobuses de ALSA, desde la Politécnica de Cartagena diseñaron e imprimieron en 3D unos soportes para que la cámara quedara completamente cenital, como se va a ver en estas instalaciones. Bueno, aquí si pueden ver en la imagen de la izquierda del todo, pues es como quedaba el ordenador dentro de la caja de componentes electrónicos del autobús. Y aquí las imágenes del centro y a la derecha, pues son un par de los sensores que hemos instalado, ¿no? Y bueno, no se ve muy bien, pero sobre todo en la imagen de la derecha está el sensor y una cosita negra debajo, que es el sensor que está impreso con el ángulo justo para que vamos, un soporte para que el sensor quede completamente cenital. Y entonces pues sea más fácil de medir. Y eso pues nos ayuda mucho a la hora de calibrar el modelo. Como se puede ver aquí, bueno, esto es de una primera, ese es Pedro de la Politécnica de Cartagena, que el primer mock-up que hicieron del diseño, pusieron un pórtico en su laboratorio y vamos, que estas son a la altura exacta en la que iba a estar en el autobús. Y pues esto era la primera calibración que se hizo del modelo. Era ahí una posición y según la gente va entrando y saliendo, pues se vio que detectaba y iba para arriba y para abajo. Vamos, que ya funcionaba bien en el laboratorio. Te perdimos, Juan. Quedaste mudo. Hola. Hola, ahí sí. Ay, me Ahí habéis te... perdido, sí, porque se me ha quedado ordenado como congelado. Ya lo Eso, siento. ahora está. Ay, Ahí está a bien. ver, es que le he dado a pasar y no. Vale, ahora ha vuelto. Estábamos Disculpen. en la puerta, ahí estamos. Esta es la puerta. Bueno, sí, que la puerta funciona. Vamos, esta era en laboratorio. No sé si me han oído que esto fue una prueba que hicieron en laboratorio, la primera prueba para calibrar inicialmente el modelo y funcionó muy bien. Vaya, aquí se ve la gente entrando y saliendo. Después, ¿cómo validamos el modelo? Pues una vez que ya estuvo y cómo lo seguimos mejorando. Pues una vez que ya tuvimos los sensores instalados, mis compañeros Wasim, Alison y yo, pues nos dimos unos cuantos viajes en las líneas de ALSA que van desde el intercambio de Moncloa hasta el otro extremo y fuimos viendo que efectivamente los conteos que daba el sensor se parecían o eran razonablemente similares a los reales. Y aquí ven un par de ejemplos. Lo naranja es lo que contaba el sensor y lo azul es lo que contábamos nosotros. Aquí es la gente, el de la izquierda es gente entrando y la derecha gente saliendo. Este es un caso de Madrid al Escorial. Y funcionaba bastante bien. Vaya, siempre hay casos en los que no. Si viene una señora con un niño en brazos le cuesta más, o si pasa un carrito, el carrito es una persona o no. Bueno, pero la verdad es que funciona bastante bien. Y aquí, pues aquí ya tiene un ejemplo real. Este está tomado, claro, una cosa que, vamos, por temas de privacidad, el sensor normalmente no transmite vídeo, o sea, porque estos conteos luego van a un servidor nuestro. Juan, quedaste congelado nuevamente.
pero el modo de función... Vaya, Ahí perdón otra volvió. vez, vale, creo que el problema... Sí, creo que el problema es cuando tengo los vídeos en autoplay y por lo que sea los vídeos, mi ordenador o mi conexión, pa- pauso los vídeos cuando se pongan en marcha. Además, creo recordar que este era el último. Dale. A ver, bueno, pues eso, vamos. Entonces, una pena porque, bueno, aquí se ve cómo detecta bastante bien. Bueno, la verdad es que en este ejemplo que he puesto no falla ninguno, pero bueno, el modelo funcionaba muy, muy bien. ¿Y cómo funciona esto? Vamos, esto se configura, es un archivo, vamos, un archivo JSON que le mandamos a cada ordenador que está en cada autobús y lo que hacemos es con una serie de líneas rectas, horizontales y verticales, dividimos lo que ve la cámara en zonas. A una zona, en este caso, a lo que está de la raya verde para arriba lo llamaríamos out y a lo que está de la raya verde para abajo lo llamaríamos in. Y cuando con YOLO estamos traqueando, bueno, con YOLO y un modelo de traqueamiento, seguimos a un mismo objeto, que es una persona, y pasa de out a in, pues contamos contra una persona. Y viceversa, cuando contamos que va de in a out, es que ha salido. Y esta raya roja que se ve aquí, esto es su único cometido, es decir, que esta parte de aquí no la considere, porque esto ya es parte de fuera de la puerta, entonces pues nos metía errores sin necesidad, pues no la contábamos. Bueno, pues eso, como ya les he dicho, pues la ocupación se calcula como gente que hay, más gente que entra, menos gente que sale. Los sensores envían datos cada minuto y se envían vamos, se registran cada minuto y se envían al servidor siempre que la conexión con el 3, no sé si teníamos, creo que era una tarjeta 3G o 4G, creo que era 4G. Con una tarjeta 4G siempre que se pudiera se mandaba. Y para saber en qué parada estábamos, pues como teníamos también una antena de navegación por satélite, pues teníamos una serie de geovallas ya en el ordenador central que ya decíamos, pues mira, estás en tal parada, estás en tal parada, estás en el entorno de tal parada. Eh, con esos datos, pues se pueden hacer estudios como este que ven aquí. Aquí estamos siguiendo un autobús desde que sale de Moncloa. Como en Moncloa es normal, vamos, es habitual. La verdad es que en estas líneas casi siempre tienen muchísimo movimiento. A la llegada, vamos a la salida y en el Escorial. Hay una serie de paradas intermedias, pero normalmente tienen bastante menos actividad. Un problema que vimos que tenía es una pequeña, bueno, o no que puede haber una cierta deriva por error acumulado. ¿Por qué? Porque a la hora de medir la ocupación, porque nosotros queremos medir un valor relativamente pequeño, que es la ocupación, que un autobús de interurbano que puede ser 60 personas, a través de unos flujos que a lo largo del día, esos valores del flujo van a ser muy altos. Mucha más gente entra y sale de la que hay en el autobús. Entonces, ese valor, errores chiquitines, si a lo largo del día no los vamos corrigiendo, al final del día podemos tener unos valores que ya se empiezan a separar mucho de la realidad. Pues eso, ¿cómo lo solucionábamos? En nuestro caso, luego les contaré otra solución mejor, pero para esta prueba piloto era como tuvimos que hacer. Como entre cabeceras el autobús separa el motor un poquito, pues cada vez que el motor se apagaba y se encendía, que eso lo notábamos porque dejábamos de tener lecturas durante X minutos, pues se pone la cuenta de pasajeros a cero. Entonces, pues así lo solucionábamos y manteníamos la cuenta bien. Ok. Vamos, hasta ahora es eso. Les he mostrado cómo con estos sensores que se desarrollan en el proyecto se pueden medir ocupación, embarques y desembarques. Si estos sensores desarrollados con visión artificial, que por lo que hemos comparado con otras alternativas de mercado, porque claro, ya hay sensores volumétricos, etcétera, pero estos que han enseñado los compañeros de Cartagena son algo más baratos. Si se desplegaran a mayor escala, todavía tendríamos mayores errores por el tema de economía de escala y porque nos ahorraríamos componentes. Claro, nosotros hemos tenido que hacer una serie de suposiciones para ver en qué parada estás. Pues hemos tenido que hacer una geovalla, tener una antena GPS, etcétera. Si nuestra solución estuviera integrada en el SAE, tanto el ordenador extra como lo de las geovallas, como en qué parada estás, eso vendría directamente del SAE y sería exacto y sería a coste cero, porque esa información el sistema de ayuda a la explotación de una flota de autobuses ya lo tiene. Entonces, pues sería más barato. Además eh, que además así ahorraríamos, pues, como no pasa a veces cuando tienes un autobús y tienes una compañía que te ayuda un poquito con los proyectos, que a veces nos ha pasado, que acaban
si hay 3 proyectos de investigación, pues cada proyecto te casca su sensor de posición, etcétera, y acaba el pobre bus, pues eso, con hardware por todos lados, que es redundante. Bueno, y entonces ahora a continuación, para dar un ejemplo de hasta dónde podríamos llegar si esta tecnología estuviera instalada en todos los autobuses del corredor, pues hemos construido un modelo predictivo que se centra en prever la demanda de viajes en la estación de intercambio de Moncloa por línea, por cada una de las líneas que maneja la empresa ALSA en este corredor de la A6. Vamos, hemos hecho el análisis de las subidas porque estamos empleando información que tiene ALSA ahora mismo, que sin estos sensores es únicamente de las subidas, pero si tuviéramos las bajadas, pues podríamos prever también ocupaciones, etcétera. Pero bueno, por ejemplo, la aplicación que sería ocupaciones sería totalmente análogo, pero con los datos de los sensores que hemos desarrollado. Bueno, para poder hacer esta predicción, ¿qué hemos empleado? Hemos empleado un modelo de red neural recurrente llamado Long Short Term Memory, que es un modelo de red neural recurrente. ¿Qué ventaja tiene este modelo LSTM? Vamos, que está muy indicado para trabajar con datos secuenciales, ya sean textos, ya sean datos que varían con el tiempo, etcétera. ¿Por qué? Porque nos evitamos el problema del exploding gradient, que se llama, que al ser una serie de etapas en lo que cada capa coge el dato del anterior y coge el del anterior, anterior, al final lo que tienes es que dar los pesos que tienes que dar a la red neuronal, los gradientes se hacen o infinitos o cero, o sea que no puedes calcular, no puedes entrenar el modelo bien. Una red neuronal recurrente soluciona esto mediante una cosa que se llama los hidden states, que básicamente es que a la vez que cuando la entrenas con datos secuenciales, es capaz de aprender qué parte de la información tiene que conservar y durante cuánto tiempo la tiene que conservar y después olvidar. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de la influencia de la meteorología en la demanda de transporte, pues oye, si llovió una red neural podría detectar, oye, ha llovido por la mañana, pues eso habrá influido en los modos de viaje que elige la gente durante ese día. A lo mejor gente que normalmente cogería el transporte público ese día cogió el coche, pero ese dato como mucho que llovió hoy, a lo mejor te lo tiene que conservar 8 horas o 16 horas más adelante. Ese es el tipo de ventaja de una red STN. Bueno, restricciones que hemos tenido cuando hemos aplicado el modelo del STM con TensorFlow. Pues que todas estas series temporales tienen que tener la misma frecuencia. A fin de cuentas es una tabla con muchas filas, cada fila pues corresponde a un instante en el tiempo. Pues si tienes fuentes de datos con diferente frecuencia, pues tienes que homogeneizarla. Si son series de datos, pues nosotros hemos tenido, por ejemplo, los recuentos de viajeros que los tenemos cada minuto, pues hemos tenido que sumarlos y otros datos los hemos tenido que promediar. Y otro problema que hemos tenido que solventar es que no puede haber vacíos en los datos. Si un dato falta, pues hay que sacarlo a través del valor medio. Lo que hemos hecho en esta investigación es que hemos cogido el valor medio del día tipo en las mismas circunstancias. Pues si era un laborable o no, si era en época lectiva o no, etcétera, etcétera. Buscando la media a esa misma hora de los demás datos, pues hemos completado el que faltaba. Y bueno, ya pasando a qué fuentes de datos hemos usado para entrenar esta red neuronal STM. En primer lugar, pues es efectivamente en lo que estábamos interesados, pues es los pasajeros que se embarcaron. Pero claro, nuestro objetivo es predecir la gente que cada hora se va a embarcar en Moncloa en cada una de estas líneas. Pues ese dato nos lo proporcionó ALSA de su registro de billetaje. Y tenemos que por línea, pues, y cuánta gente. Y teníamos un poquito más de un año de datos. Y además que en 2024 fue bisiesto, que eso nos dio un poquito de guerra, pero bueno, eso os lo cuento un poquito más adelante. Otro dato de entrada que le dimos al modelo fue datos de tráfico. ¿Qué hicimos? Pues estudiamos los datos de la A6 que son propuestos o son proporcionados cada 4 minutos más o menos por la DGT a través de su Network Access Point, que utiliza un protocolo que se llama DATEX2, y elegimos pues
una serie de lectores, tanto en el tramo de la A6 en la que estábamos interesados, como en las rampas críticas que lo conectan con otras carreteras importantes y con los municipios digamos, que nutren o que sacan tráfico de la vía. Y bueno, muy esquemáticamente para que se vea cómo funciona, Dates pues te da la información en los ficheros XML con un formato ya, con un diccionario de cómo está estructurada cada cosa. ¿Y qué es lo que hicimos? Pues en un primer lugar, vamos, pues vamos, si Dates tiene la estructura como de árbol, pues si tú vas navegando y dices, ok, estás interesado, este sensor, que este sensor puede ser a lo mejor el que se desvía a bajada onda. Pues vale, pues aquí pues sacas las coordenadas y su ID. Y ya sabiendo las coordenadas y su ID, pues te vas a otro árbol y buscas, pues, y ese árbol se actualiza, pues cada muy poquito tiempo, cada 4 minutos más o menos, y te va diciendo, pues, los datos de tráfico que quieres, la intensidad, la ocupación, etcétera. Hicimos un script que tanto para este dato como para los otros que voy a mostrar más adelante, pues inteligentemente se conectaba cada 4 minutos, decía, ¿se ha actualizado ya? No, pues vuelvo a probar en un minuto, vamos, que era para minimizar tanto el tiempo el ancho de banda como el tiempo, el procesado de los datos, etcétera, porque era que era un volumen de datos bastante grande. Ok, otra fuente de datos que hemos utilizado porque vimos que influenciaba en los patrones de movimiento en Madrid, la meteorología. Tenemos aquí, digamos, cerca de Transi de la Universidad Politécnica, tenemos la sede de AEMET y donde hay, por supuesto, una estación meteorológica. Y estos datos también los proporciona en tiempo real AEMET a través de un protocolo de API abierta. Pues si es vamos, una cosa un poco similar, o no exactamente similar, pero otro protocolo, pero también se saca el dato. Primero dices que quieres una determinada información, te manda una URL en un JSON, esa URL la cargas y ya te da el JSON con la información meteorológica que quieres. En este caso, pues cada hora, pues en este caso solo queríamos la lluvia, pues acá la lluvia, en este caso de este sensor. Otra fuente, digamos, no ya una fuente de datos que tuviéramos que almacenando en tiempo real, pero que sí le quisimos proporcionar al modelo, es clasificar los tipos de días que según influyen en la movilidad. Pues le hemos proporcionado al modelo variables booleanas que decían al modelo si era un día lectivo o no lectivo, si era un festivo o también, porque eso los compañeros de SACIR, que son los gestores del intercambiador, nos dijeron que se notaba mucho, si un día, aunque laborable, era justo antes o después de un festivo, el patrón de movilidad cambiaba. Pues con un booleano pues también se lo marcábamos al modelo para que lo tuviera en cuenta. Ok, y después otras variables que le dimos al modelo para que fuera capaz de detectar los patrones de la movilidad, vamos, nosotros de nuestra experiencia y de tener grupos focales y de hablar con la gente de intercambiador y de ALSA, mm, sabemos que el transporte, que la movilidad de Madrid tiene 3 periodicidades claras. Lo que pasa en cada día, vamos, la movilidad tiene más o menos un patrón diario, un patrón a lo largo de la semana y un patrón anual. Que bueno, aquí está el matiz de que un año era bisiesto y otro no. ¿Por qué? Porque es lo que hicimos. Creamos una serie de variables sinusoidales que en el mismo instante, eh, vamos, por ejemplo, como estos son datos horarios que les he contado, que vamos a estudiar la movilidad hora por hora, pues que estas variables sinusoidales, la de arriba es diaria, tiene el mismo valor todos los lunes a las 8 de la mañana a lo largo de toda la serie de datos. Esta es una variable, la de abajo a la izquierda, que varía, que tiene el mismo valor en el mismo instante vamos, a lo largo de la semana, tiene periodicidad semanal. Y aquí a la derecha abajo se ve una anual, que tuvimos que hacer un pequeño tweak ahí en medio porque un año era bisiesto y otro no, entonces no coinciden exactamente las medidas, pero bueno, al final juegas un poco con las fases y tal, y al final encajó bien. Bueno, ya hablando de cómo entrenamos a la red LSTM con los datos que teníamos, buscábamos que fuera un ejemplo lo más similar a un caso real. Entonces, claro, el modelo a la hora de dividir el dataset en Training, Validation and Test, lo hicimos teniendo en cuenta, lo hicimos temporalmente.
pensando en que tú vas a entrenar el modelo con los datos que tienes antiguos para predecir lo que va a pasar después. Entonces, si teníamos un año y pico de datos, pues el primer 70% fue entrenamiento, el otro 20% validación, y para comprobar que el modelo funcionaba bien, nos quedó solo pues unos 2 meses. Es poquito, la verdad es que son poquitos datos para entrenar un modelo así, porque solo teníamos un poquito más de un año. Pero bueno, aún así yo creo que salió algo razonable, como les mostraré ahora. Bueno, y aquí está un poquito las curvas de entrenamiento que sacamos de entrenar el modelo LSTM en TensorFlow. Y aquí se ve, bueno, pues que la verdad es que convergió muy rápido. Yo creo que no llegaba ni 40, vamos, ni un minuto. Tardó con un minuto. Tardó en las pruebas que hicimos, y mira que probamos varios casos más complicados, tal, pero vamos, en poco menos de un minuto estaba entrenado el modelo. Y aquí, pues comprobando la función de pérdida, que es la root mean square de error, pues vimos que el LSTM nos dio mejor que otras opciones, es la opción naif, la opción ingenua de simplemente repetir el último valor, usar en vez de una red neuronal, usar un modelo lineal, usar un simple una red densa, una red convolucional normal o el STM. Y el STM, pues, era el que conseguía los mejores rendimientos. Ok, y ya para finalizar, casi finalizar, les voy a enseñar algunos de los ejemplos algunos de los resultados que hemos obtenido. En las siguientes gráficas va a haber se van a solapar tres plots. Una línea azul que representa porque, hemos empleado el modelo para predecir lo que pasó, no para predecir lo que pasaría en las 24 horas siguientes, sabiendo lo que pasó en las 24 anteriores. Entonces, la línea azul es lo que pasó en las 24 anteriores, las estrellas rojas es la predicción del modelo, y claro, estamos entrenando un modelo, estamos usando el modelo sin saber lo que realmente pasó. Pues como tenemos lo que realmente pasó, los hexágonos verdes son lo que realmente pasó. Y bueno, son pues varios ejemplos de varias líneas a diferentes horas del día. Por ejemplo, es la línea 645, y pues que tenemos los datos hasta un poquito más allá de mediodía Esto es entre 2 días laborables. Tenemos los datos hasta un poquito más allá del mediodía del día 3, y se ve pues que, por ejemplo, en este caso, pues lo ha cuadrado bastante bien, vaya. No exactamente, pero bastante bien. Otro ejemplo similar, aquí calibró bueno, un poquito peor, pero bueno, así yo creo que para la cantidad de datos que teníamos bastante bien. Esto es lo que pasó. También son 2 días laborables. Tenemos, sabiendo lo que pasó el día anterior, el día 3 de julio, perdón, el día 2 de julio, lo que pasa el día 3, y lo hace bastante bien también. Otro ejemplo, que bueno, un poquito más descuadradete, pero bueno, más o menos, si lo que quisiéramos ver es el nivel de servicio dentro del autobús, puede valer. Vaya. Otro ejemplo que les puedo poner, pues aquí se ve, sí, más de lo mismo. Datos que tenemos hasta mediodía del día 5 y lo que pasa el día 6. Y yo creo que ahora viene un ejemplo que me gusta bastante, sí, porque vamos, uno de los peligros, de hecho, cuando enviamos la investigación de este artículo en la revista, nos lo dijo uno de los revisores, que teníamos de una red neuronal STM, que podía ser hasta cierto punto, la palabra cursora no tramposa, pero decía tramposa, en el sentido de que te puede dar un ajuste muy bueno o un valor que numéricamente es muy bueno si lo que la red hace es simplemente repetir lo que pasó el día anterior. Pero claro, si para predecir las 24 horas siguientes, simplemente repitiera las 24 horas siguientes, lo repitiera aquí. Aquí sería pues que si la predicción hubiera sido otra vez, repetir la línea azul para. Pero ¿cuál es el problema? Que tenemos los datos de un domingo para predecir qué pasa un lunes. Y claro, la demanda de viajeros en el intercambiador de Moncloa es muy diferente un domingo. Un domingo, depende de qué domingo, pues hay muy poquito movimiento, y en cambio el lunes laborable hay muchísima gente. Claro, y aquí se ve pues que el LSTM ha sido capaz de capturar que ojo, que un lunes se comporta de forma muy distinta a un domingo. Y entonces pues no hace ni mucho menos repite lo que pasó el domingo, sino que se aproxima mucho a lo que realmente pasó. Creo que de eso tengo algún otro ejemplo más.
Juan, Mm, estamos cerca de la hora, por favor, para que vaya cerrando. Uy, perdón, perdón, que se me va Vamos a ver, pues sigo, nada, este otro ejemplo que se ve que va bien, otro ejemplo. Este otro ejemplo también es entre días que son un domingo y sin embargo este pico del lunes lo clava prácticamente, cuando no, los datos de las últimas 24 horas, que es con lo que está alimentado, nos lo da, pero bueno, ha sido capaz de darse cuenta de ese cambio de patrones. Como conclusiones, pues... Vamos, esto que les acabo de contar es este primer párrafo y que vamos, que nuestros resultados decían que efectivamente aplicar esta tecnología a nivel de flota pues puede ser viable, no solo para, como en este caso, demanda, pero también aplicar para la ocupación dentro del autobús y se puede utilizar para medidas como asignar refuerzos de vehículos de refuerzo, ofreciendo a los viajeros tiempos de espera más cortos, etcétera, etcétera. Bueno, y ya por último, bueno, el agradecimiento a la financiación gracias a la Unión Europea, al Ministerio de Ciencia. Aquí están, bueno, las imágenes de donde las he sacado. Y por último, bueno, mencionar muy brevemente, perdón por el semi-spam, pero bueno, que tanto mi compañero Andrés como yo, como un par de compañeros más de la UPM, somos editores invitados en una special issue de la revista Sustainability, de Sustainable Transport and Urban Renewal, y que vamos, que si la fecha límite para enviar artículos es el 30 de marzo y que si están ustedes interesados, pues que encantado, porque vamos, es un tema bastante amplio, tanto renovación urbana aplicada a mejorar la resiliencia del transporte como a medidas para conseguir un transporte más sostenible. Y bueno, pues eso es todo. Muchas gracias por su atención y vamos, quedo a ver, para ver preguntas o comentarios. Muchas gracias, Juan. No sé si alguien tenga preguntas dentro del público, puede levantar su mano. Angélica nos dejó acá, Angélica Lozano dejó una pregunta acá en el chat. ¿El modelo va utilizando la información en tiempo real? ¿Alsa les dio la información de billetaje en tiempo real? No, 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 no. Vamos, de hecho, siempre que hemos trabajado con Alsa o con alguna otra, vamos, Salsa se ha portado muy bien, pero claro, acceder especialmente a la parte de billetaje en tiempo real es vamos, al informático se le ponen los ojos, no, 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 no. Después la verdad es que fueron súper amables en buscarnos la información y tal, pero en tiempo real no, 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 no. Esto es, nosotros lo hemos usado como si lo tuviéramos en tiempo real, pero vamos, las otras fuentes que hemos usado en el trabajo, el problema es que esos datos, las fuentes donde las hemos cogido, no están almacenadas. Por ejemplo, el portal Dates de la DGT te da el dato en tiempo real, pero después desaparece. Entonces ahí sí tuvimos que cogerlo en tiempo real y guardarlo. Lo mismo el de la metodología, etcétera. Pero el de ALSA no, el de ALSA nos lo dieron vamos, de una vez. Oye, Juan, ¿y las comparaciones que ustedes hacen las hicieron, o sea, tenían sus datos, con eso dejaste un 10% para validar? Los benchmarks que ocuparon en un naive corrido, porque en el fondo tú podrías compararte con hacer una predicción con los datos del lunes pasado, porque acá estás diciendo, mira, estos son los del domingo, obvio que son distintos, pero si tú dices ya, el lunes pasado, ¿qué tanto mejor es tu modelo que mirar un naive con estacionalidad? Ah, sí, repetir las últimas 24, sí, repetir, sí, sí, sí. El, el- el- Eh, el último evento igual al que quieres predecir, porque esa podría ser una buena predicción, o un promedio de eso, o los hmm. métodos más tradicionales de series de tiempo, porque en el fondo siempre uno que le gustaría ver cuánto gano yo por hacer toda esta Mm. sofisticación. Sí, vamos, con la gráfica que yo puse ahí era contra el naif, súper, súper naif, que era simplemente repetir. El otro naif, el de repetir las últimas 24 horas, es que se lo hicimos para la otra investigación de la cablera dentro del intercambiador. Esa sí me dio tiempo a hacer el naif a pintar el de 24 horas repetir. Vamos, pero se parece muchísimo más a la realidad. De hecho, por eso he hecho hincapié en cuando no. Precisamente cuando pasas de domingo a lunes, ahí sí que se nota que no es tan naif porque no te repite lo que ha hecho el domingo, no te lo repite el lunes, sino que hace otra cosa completamente distinta. Pero sí, sí. Pero entre semana yo creo que se parece muchísimo más. Sí, sí, sí. Claro, y acá nos ponen si revisaron algún modelo ARIMA de los modelos de autorregresivos. No, no, no. Aquí tiré directamente por este y ya. Sí, porque siempre es como la duda de cuál, y esto es Ya. trial and error nomás. Sí. Oye, y respecto a software comercial, porque muchas de estas son herramientas que ya existen comercialmente, contadores de pasajeros, etcétera, ¿se compararon con alguna de las ya existentes o?
Comparé solo precios, no comparé precisiones. Vamos, las Ah, ya, precisiones en precios con un análisis muy preliminar, pero claro, me puse pues eso, a buscar por internet cuánto ah, cuesta ya. el sensor Hikvision, no sé cuánto, tal. Y esta opción, lo que han desarrollado los compañeros de Cartagena, parece más barato, claro, que aún queda el estandarizarlo, el certificarlo, etcétera. Habría que ver el coste final, pero Y es con una sola cámara, porque hay muchos que son visión estéreo. Yo me acuerdo alguna vez, hace muchos años, está más de 10 mm, 15 años, hicimos un estudio acá de cuando era caro comprar cámaras. mm. Ahora, Sí, 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 de estas que son estéreos, sí. De hecho, vamos, sí, son. Esta no las cámaras que usamos nosotros son de visión artificial, vamos, son cámaras normales, son cámaras que ven como el ojo humano, o sea, no tiene más. Y lo que sí que me llama la atención es que muchas veces te subes a autobuses no estos de Alsa, estos de Alsas no, pero cuando he hecho otros viajes por aquí, por la península, etcétera, y he visto que los autobuses tienen los sensores, pero que no los tienen calibrados y no los están utilizando, yo qué sé, como que luego de que esté el sensor puesto a que lo utilicen, como que luego muchas veces como que eso se pierde, ¿no? gracias. Ahí nos preguntaban también si iban a quedar los webinars grabados. Están grabados. Hay una página que entiendo yo creo que si los buscas en YouTube puedes encontrar los webinars del Panam Society. Mm. Daniela hacía esa pregunta. No sé si hay alguna pregunta más. Yo estamos justo en la hora. Yo me tengo que ir a hacer una clase acá, así que le agradezco nuevamente a Juan y Andrés el tiempo y la buena disposición para compartir su investigación y también agradezco a la Sociedad Panamericana por organizar estos conversatorios eh, y webinars en transporte. Muchas gracias a todos y van a quedar las grabaciones en la página del Panam. La pueden Ay, encontrar también. bueno, Un gusto, muchas, muchas gracias. Chao, gracias a muchas gracias a todos. ustedes. Chao, chao, Chao. chao. Ahí quedamos.